Quiero invitarle a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Juan, capítulo número 10. Versículos del 27 al 30. Juan 10, del 27 al 30. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bendita sea su palabra. Ese video inicial, yo creo que esa ovejita que sale corriendo tiene el nombre de algunos de nosotros. En algún momento no escuchamos la voz del pastor y nos alejamos. Empezamos a escuchar otras voces, definitivamente. Pero cuando nosotros nos apegamos a la palabra de Dios, vemos promesas como estas. Promesas que nos deben de llenar de gozo, nos deben de llenar en forma total y completa. ¿Por qué? Miren lo que nos dice el Señor. Que nadie, absolutamente nadie, nos puede arrebatar de sus manos. Nadie nos puede arrebatar de sus manos. ¿No te da gozo eso, hermano? Saber que nadie te puede arrebatar de las manos del Señor. Absolutamente nadie. Quiere decir que Él va a tener cuidado de ti. Quiere decir que Él está pendiente de ti. Y que nadie, Él va a estar pendiente de todo lo que pasa a tu alrededor. Pero ¿cuál es la condición? La condición es que seas una oveja de su rebaño. La condición es que seas una oveja de su rebaño y que podamos permanecer dentro del redil. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? ¿Verdad? Qué bueno, ¿verdad? Somos ovejas del Señor. Una de las palabras, uno de los pasajes que a mí me encanta precisamente es este capítulo 10 del libro de Juan. Porque el pastor habla con una ternura, ¿verdad? Con una propiedad, con un amor de sus ovejas, de lo que el Padre le ha dado, que nos debe de llenar a cada uno de nosotros. Podemos volver al inicio del capítulo 10, por favor. Versículo 1. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre la puerta, abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas, ¿qué más dice? Llama por nombre. ¿Y qué más? Y las saca. A sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí el Padre Celestial sintetiza en forma muy clara. ¿Cuándo nosotros empezamos a ser parte del redil del Señor? ¿En qué momento? ¿Cuándo pasamos a ser parte del redil? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿verdad?
Cuando cada uno de nosotros reconocemos en nuestro corazón nuestro pecado. ¿Procedemos a qué? Procedemos al arrepentimiento para preparar nuestro corazón, ¿para qué? Para que el Señor Jesucristo entre y pase a ser morada en nuestra vida, ¿verdad? Es ahí entonces, dice la palabra del Señor, cuando nuestros nombres son inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Y entonces nosotros pasamos a ser parte del redil del Señor, de ese rebaño del Señor. Gloria a Dios por aquello, ¿verdad? Que nuestros nombres están inscritos ahí. El Señor sabe. Y una de las cosas que me da gozo, ¿verdad? Es cuando dice que Él entra al redil, el portero le abre, Él entra al redil y Él empieza a llamar a las ovejas por su nombre. Por su nombre. Quiere decir que el Señor conoce cada uno de nuestros nombres. Cada uno de nuestros nombres. Somos parte de su redil. Y Él nos empieza a llamar. Ven Nelson, ven Mario, ven María, ven Juan, vengan todos. Y nos empieza a llamar a cada uno. Nos empieza a sacar de ese redil. ¿Para qué? Para empezar a caminar con Él. Para empezar lo que es el transitar cristiano. Pero dice la palabra del Señor que Él va delante de nosotros. Va al frente de nosotros. ¿Para qué? Para guiarnos a cada uno de nosotros. Él quiere guiarnos, Él quiere marcarnos la senda, Él quiere decirnos por dónde tenemos que transitar. Pero hay algo que es indispensable aquí. ¿Cuál es el hecho? De que nosotros podamos reconocer la voz del pastor. ¿Usted conoce la voz de su pastor? ¿Reconoce la voz de su pastor? Por supuesto. Del buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Y la voz de Él la encontramos en la palabra de Dios. Poder seguir la voz del buen pastor. Dejarnos guiar por Él. ¿Usted se ha preguntado de repente por qué el Señor Jesús nos compara con las ovejas? ¿Por qué el Señor Jesús nos compara a cada uno de nosotros con ovejas? Hace esa analogía de las ovejas. La verdad que a mí siempre me ha causado curiosidad y me he puesto a analizar, a revisar. Cuando viene la palabra oveja a su mente, ¿qué se imagina usted? ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra oveja? Ternura. Un animal manso, ¿verdad? Un animal que se lo ve por la lana, gordito, llenito, yo parezco oveja, ¿verdad? Llenito, ¿verdad? Así nos vemos, ¿verdad? Un animal dócil, ¿verdad? Y me puse a analizar, me puse a revisar las características que tienen las ovejas. Y empieza a decir, dice, las ovejas son animales dulces, son animales sensibles, pero también son animales emocionalmente complejos, pero también son inteligentes. Emocionalmente complejos e inteligentes. ¿Qué otra característica? Son animales que siempre permanecen ¿en qué? En grupo. Siempre están en grupo. Animales que permanecen en grupo. ¿Qué otra característica? Expresan emociones. Las ovejas que expresan emociones. Está científicamente comprobado. Experimentan temor si un extraño se acerca a ellas. La oveja empieza a sentirse mal. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Porque no reconoce esa voz. Empieza a sentirse mal. ¿Qué más? Las ovejas no comen cualquier cosa. No son como las cabritas, que las cabritas andan comiendo cualquier cosa que encuentren. No, ellos comen solamente buena hierba. Buena hierba. No se alimentan de cualquier cosa. Comen buen alimento. ¿Qué más podemos decir de las ovejas? Que las ovejas son productivas. ¿Por qué decimos que las ovejas son productivas? Por la lana que tienen, ¿verdad? Por la lana que tienen. Y mientras más el pastor empieza a esquilarlas,
la oveja sigue produciendo más y más y más lana. Son animales productivos. ¿Qué otra similitud, qué otra característica más? Que las ovejas son animales míopes, es decir, tienen muy corta distancia, ven a corta distancia, no pueden ver ellos muy lejos. Pero a pesar de la corta distancia a la cual ven, ellos pueden identificar rostros. Se han hecho muchos estudios sobre aquello y eso está comprobado. Hay muchos estudios. ¿Qué más podemos decir de las ovejas? Que las ovejas dependen de su pastor. Si una oveja de repente se queda, se cae, se lastima, la oveja se queda ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pastor va, viene, levanta y empieza a cuidar de su oveja. Hasta ese momento. Dependen en forma total y exclusiva de su pastor. Y otro punto más, que las ovejas solamente reconocen y obedecen la voz de su pastor. Solamente reconocen la voz de su pastor. Nada más. Solamente la voz del pastor. Ahí nosotros vemos que yo creo que esas son características que la mayoría de nosotros hemos escuchado, hemos visto. Y vemos que son características muy buenas de parte de las ovejas, ¿verdad? Son sensibles, son obedientes, permanecen en grupo, experimentan emociones, son productivas, no comen cualquier cosa, solamente se alimentan de la verdad, ¿verdad? Se alimentan de un buen alimento, reconocen la voz de su pastor y son dependientes de su pastor. Si yo les muestro esas características, hermanos, ¿qué tan parecidos somos nosotros a las ovejas? ¿Nos parecemos mucho? ¿Nos parecemos poco? ¿Ah? ¿Ustedes son dulces, hermanos? ¿Son sensibles? ¿Ah? ¿Somos dulces? ¿Somos sensibles? Dice el hermano. Dulces, sensibles, permanecemos en grupo, nos gusta permanecer en grupo, sentirnos identificados. Debería de ser así, ¿verdad? Debería de ser así. ¿Por qué debería de ser así? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que estar acostumbrados a vivir en grupo. El cristianismo no se vive en soledad. El cristianismo no se vive en soledad. No existe el cristiano solitario. No existe. ¿Por qué? Porque hay de aquel que se caiga y no haya quien levante. Hay de aquel que se caiga y no haya quien lo levante. El cristianismo lo debemos de vivir en grupo. Por eso, si no conoce al hermano que tiene al lado, preséntese. Preséntese con el hermano que tiene al lado, con el que tiene atrás, preséntese. Que sepa cuál es su nombre. Yo soy parte de tu rebaño, dile. Yo soy parte de tu redil. Me presento. Es bueno saber quiénes somos, hermanos. Porque no puede ser que aquí todos estemos juntos, alabando el nombre del Señor, estemos adorándolo, estemos escuchando palabra de parte de Dios y en la calle seamos totales desconocidos. El cuerpo de Cristo es el cuerpo de Cristo aquí en este lugar y en cualquier lugar donde el Señor nos lleve. Amén. Somos parte de ese cuerpo. Así que es necesario que nos conozcamos. Es necesario aprender a estar en grupo porque necesitamos unos de otros. El cuerpo necesita tanto de los ojos como puede necesitar de las orejas, de los oídos, como puede necesitar de los pies. Todos nos necesitamos porque somos parte del pueblo de Dios. ¿Qué más podemos decir? Dice que las ovejas son productivas. Son productivas. Si nosotros llevamos esto a analizar nuestra vida, ¿a qué se refiere el Señor de repente con que tenemos que ser productivos? Dice la palabra del Señor que por sus frutos
os conoceréis, ¿verdad? Por sus frutos os conoceréis. El día viernes escuchábamos una prédica de parte del pastor Samuel Muñoz, muy buena, ¿verdad? En la cual estaba él analizando precisamente el capítulo 15 del libro de Juan, hablando de la vid verdadera y que nosotros somos los pámpanos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el pámpano permanece a la vid? Es limpiado, se lo cuida. Dice que éste lleva mucho fruto. Empieza a llevar mucho fruto, ¿verdad? Y esa es una de las características del cristiano, que tenemos que ser productivos. Ahora, ¿a qué se refiere con productividad? ¿A qué se refiere con tener mucho fruto? El pastor Samuel Muñoz también lo explicó. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia el día viernes? Bueno, el pastor Samuel Muñoz lo explicó muy bien. Y él decía, en forma muy real, ya lo hemos analizado también, que el fruto es consecuencia ¿de qué? De mi relación con Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos del cristiano? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza y mansedumbre. Dice la palabra del Señor, contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Esos son partes de frutos que nosotros. Ahora, hay una consecuencia de los frutos. ¿Cuál es la consecuencia de los frutos? Que yo voy a empezar a acatar lo que mi pastor me está diciendo, lo que el Rey de Reyes me está diciendo. Y el Señor me dice que tengo que ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Eso es una consecuencia de que los frutos están en mí y de que tengo que empezar a ser productivo. En los últimos 2 años, hermanos, ¿a cuántas personas hemos hablado del Señor? ¿Con cuántas personas hemos compartido la palabra del Señor? ¿A cuántas personas hemos discipulado? Eso es parte de la productividad del cristiano. El hecho de poder compartir con otras personas, porque eso muestra que estoy creciendo. Eso muestra que el Señor me está limpiando. Eso muestra que el Señor está tratando conmigo. No es que necesariamente si yo no llego a una persona y esa persona no acepta a Cristo, no quiere decir que no soy productivo. No. Nosotros que estamos llamados a compartir la palabra del Señor. Y es necesario que nosotros lo hagamos porque para eso el Señor nos comisionó a cada uno de nosotros. El Señor nos mandó a ir y a ser discípulos. No nos mandó solamente a compartir y que una persona se haga creyente. Nos mandó a cuidar de esa persona para que esa persona empiece a crecer. Y a su vez esa persona pueda compartir con otros y estas personas empiecen a crecer, a crecer. Por eso el Señor nos manda a cada uno de nosotros a discipular. ¿Por qué? Porque eso es parte del amor que tiene que haber en nosotros con los frutos del Santo Espíritu. Y a través de aquello nosotros empezamos a ser ¿qué? Productivos para el Señor. Empezamos a ser productivos, empezamos a multiplicar, empezamos a crecer, empezamos a hacer que otras personas puedan llegar a los pies del Señor. ¿Cómo llegarán las personas a los pies del Señor si en nosotros no se muestran los frutos del Espíritu Santo? Por eso una de las características de las ovejas es ser productivo. Y ese es el anhelo de Dios. Que nosotros también empecemos a ser productivos. Empecemos a compartir de las buenas nuevas con todos aquellos que podamos. Y que empecemos a convivir y comportarnos de la manera que Dios quiere. Porque a través de nuestra manera de vivir, habrá mucha gente que verá y querrá acercarse a Dios o apartarse de Dios. A través de nuestra forma de vivir. Otro punto más. Dicen que las ovejas no comen cualquier comida. Solamente se alimentan ¿de qué? De buena hierba. De buena hierba. ¿Cuál es el alimento que tenemos nosotros? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Créame, hermano, que a medida que nosotros vamos analizando, vamos revisando diferentes tipos de puntos,
analizando temas en el internet. Hay una cantidad inmensa de temas, de debates y un sinnúmero de cosas, hermanos, que si nosotros no cimentamos bien nuestra fe, que si nosotros no buscamos de la palabra de Dios, de nuestra Biblia, fácilmente nosotros nos empezamos a desviar. Y empezamos a ser guiados por cualquier viento de doctrina. Y es ahí cuando nos empezamos a perder. Empezamos a salir de lo que es el redil del Señor para ir a buscar ¿qué? Otras praderas. Para ir a buscar ¿qué? Otro tipo de alimentos. Por eso es que el Señor nos compara con las ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja solamente se alimenta de una buena comida. Se alimenta de una buena hierba. Las ovejas son totalmente dependientes del Señor. Cada uno de nosotros en cada cosa que hagamos, en cada ámbito de nuestra vida, todo, absolutamente todo, debemos poner en manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Absolutamente todo. En manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que aprender, hermanos, a reconocer su voz, a reconocer la voz del buen pastor cuando Él habla a nuestras vidas. Y Él puede hablar de diferentes maneras. Lo puede hacer a través de su bendita palabra, lo puede hacer a través de un hermano, lo puede hacer a través del pastor. Hay muchas maneras a través de las cuales el Señor, nuestro pastor, nos habla. Pero el asunto es que cada uno de nosotros debemos de estar atentos a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Hasta ahí nosotros analizamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, pero la verdad es que si yo me pongo a analizar esas características de la oveja, de repente yo no me parezco mucho a ella. Porque a veces soy medio desobediente, porque a veces no escucho la voz de mi pastor, porque a veces no quiero acatar una orden o diferentes circunstancias. Hay cosas que de repente nos llaman la atención fuera y nosotros salimos muchas veces del redil. Y nos escapamos de la mano del pastor, nos escapamos de su mano y empezamos a buscar diferentes tipos de cosas. Y al analizarnos con las ovejas nos decimos, las ovejas no son así. Las características que vimos hace un momento, podríamos denominarlas como características positivas de las ovejas, a la cual nosotros deberíamos tratar de imitar y llegar. Pero revisando dentro de otras características de las ovejas, me encontré que las ovejas también tienen su lado negativo. También tienen su lado negativo. Y dentro de un estudio que estuve leyendo, las enumeraban así, ponían este tipo de características. Hay ovejas que están dentro del redil, las cuales siempre quieren adelantarse. Siempre quieren estar ¿dónde? Al frente del redil. Quieren ir adelante. Quieren ir adelante. ¿Qué es lo que hace el pastor con estas ovejas? Dice que el pastor, para hacer que ellas empiecen a menguar su paso y vayan al mismo paso que el resto del rebaño, ellos amarran a la pata de la oveja, amarran una piedra. ¿Para qué? Para que con esto la oveja empiece a ir más lento, despacio, tranquila. Vas a llegar al punto, pero espérate, tienes que caminar con el resto del rebaño. Hay otras ovejas, en cambio, que andan, estas ya no van adelante, estas van atrasadas. Hay ovejas que van atrasadas. ¿Qué tiene que hacer el pastor con aquellas ovejas que estaban atrasadas? Dice aquí que el pastor amarra la pata de esta oveja, le ata una cuerda a la pata de otra oveja. ¿Para qué? Para que la que está atrasada empiece a seguir el mismo paso de las ovejas. La una se adelantaba, la otra se atrasaba, para que empiece a seguir al mismo paso. Hay otro tipo de ovejas más. ¿Cuál es este tipo de ovejas? Las ovejas rebeldes. Ovejas rebeldes. ¿Cuáles son las ovejas rebeldes? Las ovejas rebeldes son aquellas que quieren hacer lo que les da la gana, ¿verdad? Que empiezan a causar alboroto, ¿verdad?
¿Qué sucede? ¿Qué hace el pastor para controlar estas ovejas rebeldes? Les empieza a dar con su cayado un ligero golpe detrás de la oreja. La oveja se empieza a colocar, quédate quieta. Le da, tranquila, quieta. Hay otras ovejas más. Esta, a diferencia de las rebeldes, ¿verdad?, que lo que causan es alboroto, existen las ovejas peleonas. Ya como que nos vamos identificando más con las ovejas. Existen las ovejas peleonas, ¿verdad? Esas ovejas que andan queriendo pelear con la de aquí, andan queriendo pelear con la de acá, con todo el mundo anda queriendo pelear. ¿Qué es lo que hace el pastor? Normalmente esa oveja peleona concentra a veces su ira en una oveja y la quiere atacar y la quiere molestar y no la deja seguir. ¿Sabe lo que hace el pastor? El pastor viene y con la oveja que ve que tiene más problemas, la amarra, sí, pata con pata. Las amarra. ¿Para qué? Para que todo el tiempo las dos ovejas empiecen a caminar juntos. Yo creo que hay que amarrar algo. Empiecen a caminar juntos esas ovejas, ¿verdad? Hay matrimonios a los cuales no tienen que amarrar así, ¿verdad? Te tienen que amarrar juntos, ¿para qué? Para que esos que están juntos empiecen ¿a qué? A convivir. Se empiecen a soportar y empiecen a caminar al mismo paso. Empiecen a dejar de tener ese tipo de inconvenientes. Hay otras ovejas también. ¿Cuáles son estas otras ovejas? Las que buscan pastos ajenos. Buscan pastos ajenos. El pastor los lleva a su pradera, donde tiene su buen alimento. Ahí tiene su buen pasto, tiene su buena hierba, en la cual esa oveja puede comer tranquilamente. Puede comer bien, puede alimentarse bien, puede crecer bien. ¿Por qué? Porque es buen pasto. Pero no, para esa oveja no es suficiente eso. ¿Qué hace? Quiere irse al pasto de ahí al frente. Quiere irse al pasto de allá al frente donde están otros rebaños. Y allá quiere ir. Y quiere ir al de allá. Y quiere ir al de más allá. ¿Qué sucede? ¿Qué hace el pastor con estas ovejas que empiezan a buscar otro tipo de pastos? Esas ovejas, el pastor lo que tiene que hacer, el pasto que ve que le gusta, viene el pastor y empieza a regar aceite amargo. ¿Para qué? Para que al comer ese pasto la oveja lo rechace. ¿Y qué hace? Tiene que regresar junto con su rebaño. Tiene que ir a su pasto. Tiene que ir a su comida. Tiene que ir a su pradera. A juntarse con los suyos. A eso tiene que ir. Otro tipo más de ovejas. Las ovejas que se extravían. Que estando caminando con su redil, de repente decide irse. Y se va. Se va. Se va. Sucede el caso exactamente como el que acabamos, el video del inicio. Se va, ¿por qué? Porque escucha algo, porque algo le atrae, porque algo quiere y definitivamente se aparta del rebaño. Se aparta del rebaño. ¿Qué sucede con esa oveja? ¿Qué tiene que hacer el pastor? Ahí es cuando se toca el corazón del pastor. Porque él empieza a contar sus ovejas y dice, aquí me falta una. Aquí me falta una oveja, se me extravió. Y el pastor la sale a buscar. La sale a buscar y la vuelve a traer de regreso al rebaño. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que la oveja se aparta tanto que se extravía y ya no puede regresar. ¿Por qué no puede regresar? Porque no sabe. Caminó tanto, se fue por tantos lados que no sabe cómo regresar. Y es ahí cuando el pastor deja a sus ovejas, ¿para qué? Para ir en busca de aquella oveja que se ha extraviado. De esa sola oveja. La va a buscar y la trae
de regreso a su rebaño. Por diferentes circunstancias esa oveja se perdió. Le llamó algo la atención, escuchó algo, se fue. El pastor la fue a buscar y la trae de regreso. Hay otro tipo de ovejas, que este tipo de ovejas quizás son las ovejas que mayor dolor le causan al pastor. En el estudio que vi ahí las denominaban ovejas inconstantes. ¿Qué son las ovejas inconstantes en base a ese estudio? Son ovejas que a veces se adelantan, son ovejas que a veces se atrasan, son ovejas que a veces pelean, son ovejas que a veces buscan otros pastos. Es una mezcla de absolutamente todo. Y cuando una oveja es así dentro del rebaño, empieza a causar muchos problemas. Muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando la oveja se empieza a comportar así, ¿qué sucede? Las que están alrededor de esa oveja empiezan a ver aquello. ¿Y qué sucede con el rebaño? El rebaño se empieza a alborotar. Se empieza a alborotar absolutamente todo y se empieza a formar un caos dentro del rebaño. Empieza a haber ese problema. ¿Qué tiene que hacer el pastor ahí? Tiene que hacer algo que a él le duele. Primero, debe coger a esa oveja, la cual por su condición va a ser a una oveja que está como a la defensiva. Va a estar molesta. Coge a la oveja, la lleva a un lugar sola y lo que hace el pastor es que le tiene que partir la pata. Le tiene que partir la pata. Lógicamente, cuando el pastor le parte la pata a la oveja se pone todavía más agresiva. Lo quiere morder, lo quiere atacar al pastor. Hasta que llega un momento que por el dolor de la oveja se tiene que dejar curar por el pastor. Y el pastor empieza a coger su pata y la empieza a entablillar. Pero la entablilla de tal manera que no hace que los huesos se unan correctamente, sino que los deja un poco desviados. ¿Para qué? Para que esa oveja que está causando problemas quede coja, es decir, quede con una marca. Quede con una marca. Y eso provoca que la oveja empiece a cambiar. Le dolió, quizás se resintió con el pastor, pasan una serie de situaciones, pero al final la oveja cambia. Pero para eso, ¿qué tuvo que hacer el pastor? Quebrarle la pata. Quebrarle la pata. Qué malo ese pastor, ¿verdad? Quebrarle la pata. Al analizar todo este tipo de ovejas, este estudio, yo creo que cada uno de nosotros nos empezamos a identificar quizás más con las ovejas. Nos empezamos a identificar más. ¿Por qué? Porque quizás en algún momento nosotros quisimos estar adelantados a todos. Quizás en otro momento pudimos estar atrasados. Quizás en algún momento nos hemos puesto hasta rebeldes con relación a la palabra del Señor. Pensando, a mí no me parece tal cosa. Quizás en algún momento hemos tenido algún tipo de desaveniencia dentro del grupo con alguien. Quizás hemos ido a tratar de buscar ¿qué? Otros pastos, otro tipo de alimentos que no tienen que ver precisamente con la palabra del Señor. Y a veces nos vamos tan lejos que nos perdemos. Y es ahí cuando el Señor tiene que ir a buscarnos a cada uno de nosotros. ¿Con qué tipo de oveja, hermanos, te identificas? Yo en lo personal puedo compararme con la oveja que se extravió. Y quizás entre la oveja que se extravió y la, bueno, inconstante no tanto, porque nunca causé problemas con nadie. Con nadie he peleado aquí, ¿verdad? ¿No? No he peleado con nadie. Que se extravió. Yo conocí al Señor. Me acerqué al Señor, lo acepté
Y mi nombre se inscribió en el libro de la vida. De repente me podrán decir, hermano, ¿y por qué está tan seguro que su nombre se inscribió en el libro de la vida? Si después de que aceptó al Señor, usted se apartó. ¿Cómo puede tener la seguridad de que su libro, su nombre estaba escrito en el libro? ¿Saben por qué? Porque el pastor me fue a buscar. Porque el Señor me fue a buscar. Yo me aparté de tal manera que yo no quería regresar. Fui a buscar otras cosas. Me aparté, escuché la palabra y me oí, fui a otro lado, me extravié. Me extravié totalmente. Y parte de ese extravío, y quizás parte de esa necesidad de querer regresar, causaron cierto tipo de situaciones en mi vida, las cuales podría considerarlas quizás como que el Señor me cogió a un lado para quererme romper la pata. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en ese extravío mío, estuve a punto de separarme de mi esposa. A ese punto tuvo que llevarme el Señor para poder regresarme al redil. Que no me gustó, que pataleé, que pregunté por qué sucedía eso. En ese momento, lógicamente, no entendía. Ahora, después de muchos años, entiendo por qué. Simplemente porque el Señor me amaba. Solamente por eso. Y de igual manera el Señor nos ama a cada uno de nosotros los que estamos aquí. Hay muchos de los que estamos aquí que en algún momento nos extraviamos. Hay muchos de los que estamos aquí que en algún momento decidimos ir a probar otras hierbas. Decidimos ir a otras praderas para probar algo diferente, para ver algo diferente. Hay muchos de nosotros que nos alejamos tanto, que ya no supimos cómo regresar. Yo lo que te quiero decir es algo, amigo, hermano. No sé lo que de repente puedas estar pasando en este momento. Lo que sí te digo es algo, que si tú te extraviaste y hoy estás aquí, es porque tu pastor te ama. Es porque el Señor te ama. Y en su infinito amor y misericordia, dejó a sus 99 ovejas y te fue a buscar a ti. Ese es el amor y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios. Porque Dios es bueno, misericordioso. Y en su infinito amor lo que Él quiere que aprendamos es a escuchar su voz. A escuchar su voz. Por eso es que a mí me encantan los primeros 5 versículos del capítulo 10. Cuando dice que nosotros somos sus ovejas. Que Él va a su redil y nos empieza a llamar a cada uno por su nombre. A cada uno nos empieza a sacar del redil. ¿Para qué? Para que podamos salir a caminar con Él. Para que podamos salir a comer el alimento que Él nos quiere dar. Para que podamos salir a conocer cada vez más. Pero de la mano de Él. De la mano de Él. Y nos conoce a cada uno por su nombre. Y una de las características que están ahí es que dice que las ovejas escuchan su voz. Escuchan su voz y la reconocen. ¿Usted reconoce a la voz de su pastor? ¿Reconoce a la voz de su Señor? ¿Puede identificar cuando el Señor le está hablando a su vida? Eso es una característica indispensable de la oveja. El escritor de ese estudio de las ovejas decía que en alguna determinada ocasión él con su familia estuvo de viaje justamente cerca del sector de Israel, en una pradera muy grande, dice, la cual tenía un arroyo cercano. Estaban haciendo como un viaje turístico. Y de repente dice, llegó un pastor con unas 200 ovejas. ¿Para qué? Para que coman del pasto y para que puedan beber. Después de que llegó este pastor con las 200 ovejas, llegó otro pastor más, con una cantidad menor de ovejas. Las ovejas se empezaron a unir, todas, se empezaron a unir todas. Y los pastores estaban conversando acá,
pero las ovejas estaban juntas, estaban unidas. El rebaño de 200 se unió con el rebaño más pequeño. De repente vino, dice, otro pastor más. Y ese pastor vino con un número aún mayor de ovejas. Imagínense, más de 500 ovejas ahí juntas, todas. Y decía él, mi preocupación era, ¿cómo va a reconocer cada pastor su oveja? Dice, pero el pastor estaba tranquilo. Los pastores estaban tranquilos, dice, estaban conversando. Estaban tranquilos, conversando. Cuando de repente, dice, él estaba atento a aquello, la conversación entre los pastores terminó. La conversación entre los pastores terminó. Y cada uno cogió por su lado. Y cada uno llamó a sus ovejas. ¿Sabe lo que pasó? Cada oveja siguió solamente a su pastor. ¿Por qué? Porque reconoció su voz. Las 200 se fueron con su pastor. Las otras 50 se fueron con su pastor. Y las otras 300, ese grupo grande, se fue con su pastor. ¿Por qué? Porque esas ovejas escuchaban la voz de su pastor. Lo importante en la vida de nosotros, como creyentes, es aprender a reconocer la voz de nuestro Señor, la voz de nuestro buen pastor. El buen pastor, en su infinita misericordia, amor y bondad, ama tanto a sus ovejas que Él no quiere perder ninguna. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor al inicio cuando leímos que todas esas ovejas se las dio el Padre y que todas esas ovejas están en su mano. Cada uno de nosotros estamos en las manos del Señor. Estamos en sus manos. Y dice el Señor que nadie, absolutamente nadie, nos puede arrebatar de la mano del pastor. Absolutamente nadie. Si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, absolutamente nadie va a arrebatarnos de las manos del pastor. Que nadie te mueva de esa posición. Nadie. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que se desvían? ¿Qué pasa aquellos conociendo la palabra del Señor, de repente se van a otros lados? ¿Qué pasa con aquellos que habiendo profesado su fe, incluso habiéndole servido, en algún momento cogen y se van, se apartan y no quieren saber nada del Señor? ¿Sabes lo que va a suceder con ellos? Si son dentes, son parte del redil del Señor, no importa dónde se metan, no importa dónde vayan, no importa dónde se quieran esconder, de ese lugar los va a sacar el Señor porque son parte de su redil. De ese lugar el Señor los traerá porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si es necesario, pues el Señor tendrá que hacer lo que hace el pastor, rompernos, quebrarnos la pata. ¿Para qué? Para reconocer quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que nosotros nos debemos a Él. Alábalo al Rey. Tal es el amor del pastor que Él no le importa exponer su vida por nosotros. De hecho, lo hizo. Un último pasaje en el capítulo 10 mismo, versículo 14. Dice la palabra del Señor: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. El Padre dio lo mejor que tenía. El Padre dio a su Hijo por nosotros. El buen pastor entregó su vida, no porque se la quitaran, Él la entregó. Sigue diciendo el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dice. Y oirán mi voz,
y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabe lo que quiere decir? Al Señor nadie lo obligó a sacrificarse por nosotros. El Señor en su amor y bondad, Él puso la vida por nosotros. ¿Por qué? Porque Él tenía el poder para volver a tomarla. Y ahí está hablando de la resurrección. Él tenía el poder para volver a tomarla. Pero a ese punto llegó el amor de Él por nosotros. Por eso es que el Señor, ¿cómo no nos va a ir a buscar si somos parte de su redil? Somos ovejas de su prado. Él nos conoce y nosotros debemos de reconocer la voz del Señor. Es ahí cuando nosotros debemos darnos cuenta de algo. Que el lugar más seguro en el cual podemos estar es a los pies de nuestro pastor. Es a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque de ahí nadie nos va a sacar. Quiero invitarte a ponerte de pie. Cerremos nuestros ojos. Amado Señor y buen Rey, bendito Padre de la gloria, Señor, Padre, mi buen pastor, aquí estamos un grupo de tus ovejas, Dios. Ovejas dentro de las cuales quizás hemos habido muchas rebeldes. Hemos habido muchas quizás que nos hemos querido adelantar, que nos hemos atrasado. Hemos querido ir a buscar quizás otros prados, otro tipo de alimento, Dios. Pero ahora, Padre, después de tantas circunstancias, podemos reconocer que si hoy estamos aquí es porque somos parte de tu redil. Si nosotros nos fuimos y ahora estamos aquí es porque tú nos fuiste a buscar. No porque nosotros pudimos reconocer que estábamos mal, sino porque tú en tu amor nos mostraste cuál es el camino de regreso, Dios. Y por eso te doy gracias, Dios. Porque yo fui una de esas ovejas, Dios. Y hoy estoy aquí para declarar mi amor hacia ti y decirte gracias, Dios. Como sé que cada uno de mis hermanos también te agradecen por ello. Por haberlos ido a buscar en su momento de aquella pradera quizás en la cual se extraviaron, Dios. Porque tú en tu infinito amor, bondad y misericordia diste tu vida por nosotros, Dios. Y eso no tenemos cómo pagártelo, Señor, sino solamente a través de nuestra obediencia y apegándonos cada día más a ti, Dios. Porque es ahí cuando estamos a tus pies, que estamos en el lugar más alto, Padre Santo. Cuando estamos a tus pies, es cuando estoy en el lugar más alto, porque es donde estoy más seguro, Padre Santo. Sigue topando mi vida, sigue topando mi corazón, porque estoy a tus pies, Señor. Ministra en nuestras vidas, Dios. Que cada uno de nosotros demos gracias por tu amor, por tu misericordia y por ser parte de tu redil, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
declaro. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. Oh Maestro, queremos estar en tu presencia. No hay lugar más alto, Señor, que estar a tus pies. Porque es ahí donde cada uno de nosotros debe permanecer, a los pies de nuestro pastor, a los pies del buen pastor Dios. Porque es ahí, Dios, donde contigo nos hacemos uno, Dios. Es ahí donde tú nos alimentas, es ahí donde tú nos cuidas, Dios. Es ahí, Padre Santo, donde realmente estamos seguros, porque tu palabra dice que nadie podrá arrebatarnos de las manos del pastor. Nadie podrá arrebatarnos. Por eso ese es el lugar más seguro. Hermano, hay situaciones, hay circunstancias, hay momentos en la vida que de repente nos hace perder la perspectiva y nuestro oído no está atento a la voz de nuestro pastor Dios. Y es ahí cuando nos perdemos, es ahí cuando vemos las circunstancias y de repente podemos irnos a querer escuchar otras cosas. Pero lo que yo sí te digo es algo, mi hermano. Sea donde sea que estemos, el pastor está pendiente de ti. El buen pastor está su mirada sobre ti. ¿Por qué? Porque tu nombre está en su mano. Porque tu nombre está en su mano. Y eso es señal de que tú vas a regresar al redil. ¿Conoces a alguien? Hay un familiar tuyo que hoy no está aquí. No te preocupes.
Porque el nombre de Él está en la mano del pastor. Y si está en las manos del pastor, Él va a venir a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va a venir a los pies del Maestro. Porque es ahí donde tenemos que permanecer. Que las circunstancias no nos hagan mirar a otros lados. Que los vientos soplen, no nos hagan ver a otros lados. Nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, mi Señor y Salvador. A ti sea la gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dales aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Dale un abrazo a tu hermano y dile, escuchemos la voz de nuestro pastor.